íbamos a tener un día de miércoles, nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda late el corazón. Cuando sienta miedo del silencio. Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40, 1330 AM. Resistiré. Todos los miércoles a las 12 del mediodía nos encontramos en A la izquierda late el corazón. Un programa periodístico, parlamentario y de actualidad. Escuchanos en vivo por Radio Fénix 1330 AM o por radiofénix.ui. Miércoles de 12 a 1. A la izquierda late el corazón. De tu pelo soy, hija de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende garnica. Iba fue sin show, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado. Muy pero muy buenos días, nos encontramos en un programa más de A la izquierda late el corazón. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien. Y ahora que escucho a Mercedes Sosa cantando, mejor todavía. Veníamos con el tema de Mercedes Sosa, se llama Maestro. Maestro, sí. Una linda Cruzamos chacarera parece, ¿no? Como una chacarera. Sí, es como una chacarera. Linda. Cruzamos las orillas. Cruzamos las orillas y bueno, con mucho entusiasmo porque esta semana se viene movidita. Con mucha cosa, estuvo lloviendo, tuvimos que bajar la ropa se mojó. Yo tengo un problemita con la ropa. ¿Viste lo mío? Sí, ya me dijiste ayer de que colgás la ropa y... Me olvido. Exacto. Sí, Pero ¿no te pasa que como estamos todo el día fuera de casa, sí, dejamos como la ropa lavando, entonces la dejamos colgada en el patio o la dejamos en la cuerda y qué pasa si llueve? Y si llegás y estás muy cansado y si sabes, tengo que bajar la ropa y después llueve. Bueno, en fin. ¿Y el temporal de ayer? El temporal de ayer... ¿Fue tal como lo decían? Mira, yo no vi ninguna noticia porque como nosotros arrancamos tempranito y estamos como en el trajinar, pero parece que fue muy intensa la tormenta ayer. Habría que ver que si se generó alguna situación complicada en alguna parte de Montevideo, del interior del país. Sí, parece que era más grave era en Canelones. Ahí está. Yo, por ejemplo, me vine y vi como algunas voladuras de manteles y todo eso en mi casa, en el patio, pero no vi como árboles tirados y todo que generalmente pasa en la costa. Sí, parece que fue intenso, así que nos iremos enterando en el correr de la jornada. Ojalá que que ninguna persona haya quedado con su vivienda desahuciada, porque es terrible con el tema de las inundaciones, son situaciones sumamente complejas. Sí. Hay mucha gente que vive en zonas inundables, y que ningún techo se haya volado. Los techos, exactamente, los techos allá generalmente pasa porque hay gente que vive en viviendas muy muy precarias en cuanto a los techos y todo eso. Sí, mucha gente que tiene una piedra grande arriba de los techos y con eso aguantan, porque no tienen dinero para hacerse un techo con otras seguridades. Sí, lamentablemente. Y el fin de semana movidito. ¿Qué pasó el sábado, Paola? ¿Cómo nos fue el sábado? El sábado, ayúdame. El sábado, acto de la 20. Acto de la 20, sí, claro, cómo no. El acto de la 20 estuvo muy bueno. Yo me confundo porque como estuve haciendo la suplencia ayer en la otra audición de radio. Ya no sé mandamos saludos a Voces de Montevideo, que estuvimos dando. Bueno, el acto de la 20 muy bien, muy concurrido, creo que superó las expectativas de quienes organizamos del partido, ¿no? Que fue quien organizó el acto. Una concurrencia muy variada, se destacó la participación de muchos compañeros y compañeras frente amplistas, de compañeros y compañeras militantes de organizaciones sociales, así que pienso que el objetivo lo logramos y después muy conmovedor
toda la situación Toda como la siempre, situación, sí. con toda la carga y la implicancia que tiene el acto de la 20. Sí, estuvimos allí también cubriendo entrevistas con el Popular en la Calle, que dentro de esas ilustres entrevistas Me vi. tuvimos a Paola Beltrán. Ilustres, que ella le da un color, un color. Un color, hay que querer la gente que uno Está entrevista. linda. Hicimos 30 entrevistas. Eso te iba a decir. Le mando un abrazo a mi compañero de cámara, a Sí, Leo. a Leo. Que vaya si Leo le puso toda la onda ahí a las entrevistas. Fue un día una jornada bastante intensa, pero con muy buenos resultados. Sí. En ese sentido, la gente muy emocionada. Es decir, hubo, como tú decías, fue justamente un acto digno de lo que se esperaba y con muy buenos resultados en ese sentido. Así que bueno. Y ahora esperando, porque se viene otra movilización grande, la señora movilización, le podríamos decir, ¿no? Se nos viene el 1 de mayo y eso nos da pie, si te parece, Majo, para entrar un poquito en el picadito de noticias. en la picadita de noticias. En la picadita de noticias comentadas. Sí. ¿Cómo me gusta comentar las noticias? A mí me encanta también. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, extendemos como nuestra opinión, que porque las dos somos como muy opinadoras. Que nos gusta todo este tema político, pero bueno, vamos ahí sí a la picadita. Y arrancamos con una noticia, que tiene que ver justamente con el 1 de mayo, bajo la consigna por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social. Este 1 de mayo contará con la oratoria de la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, la secretaria general, Elvia Pereira, y el presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala. Primera observación, tenemos 2 compañeras y un compañero, ¿no? Me parece una señal interesante, señal, sobre sí. todo después de lo que pasó con el 8 de mayo y de los cuestionamientos que a veces se le hacen con razón muchas veces y a veces un poco pasadito de rosca, pero bueno, es una buena señal del Sí, PIT-CNT. no solo por sumar la cuota, sino que son Sí. compañeras realmente Muy comprometidas en la temática, ¿no? Sí, exactamente. Según informó el portal sindical, el responsable de organización del PIT-CNT, Enrique Méndez, está previsto que el domingo 1 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollen 3 caravanas que participarán desde la Plaza Lafone, Plaza Colón y Plaza Huelga General en el Intercambiador Belloni, que confluirán en la Plaza 1 de mayo, Mártires de Chicago. Sí, de repente interiorizar Sí. un poquito más a la audiencia, y ya de paso le mandamos un saludo a Pablo, que es el compañero que está acá trabajando en la limpieza, que nos preguntaba justamente Exacto, sobre del el tema Pinar. de las caravanas. Como saludo del Pinar, decía el compañero. Sí, él preguntaba la caravana del Pinar, que ya estaremos informándole cuando nos contesten los compañeros de allá que organizan la actividad en Pinar. Sumate a las caravanas de las 9 horas. Vamos al orden de las caravanas. Tenemos caravana número 2, tengo acá. Dale. Voy 1, porque están desordenadas, pero voy acá. Caravana número 1, sumate a la caravana. Desde las 9 de la mañana, la salida es Plaza Colón, digo el recorrido, ¿no? A las 9 sale de la Plaza Colón, luego pasa por Avenida Garzón, luego Avenida Millán, después San Martín y Agraciada. Ese es todo el recorrido que hace para llegar a la Plaza 1 de Mayo, allí en el Palacio Legislativo. Luego tenemos la caravana número 2, estamos hablando de Montevideo específicamente, ¿no? La caravana número 2, que también va a salir a las 9 de la mañana, por la Plaza Lafone sale, después viene por Carlos María Ramírez y luego agarra Avenida Graciada para llegar al punto digamos del acto, en 1 de mayo. Después tenemos la caravana número 3 Esa que es sale. de mi zona es esa. De tu zona. Ahí va. ¿Querés decirla? Dale. A las 9 de la mañana sale de la Plaza Huelga General, que está ahí en Belloni, Sí, 8 de octubre. sí, divino ahí lugar va. allí. Recorre 8 de octubre hasta Propios y luego agarra General Flores. En mi zona, como es la zona que yo milito y que transito, puedo decir también y agregar que en el municipio va a salir transporte desde el Ante la Arena, o sea, van a salir desde el interior de los barrios, mucho transporte, mucho ómnibus. Está bueno que los compañeros y compañeras, los vecinos y las vecinas se informen. Sí, se acerquen quizá Exacto. a Algún algún sindicato, algún comité de base. alguna ¿por qué organización social que esté por ahí a la vuelta, porque van a salir ómnibus específicos que se suman a estas caravanas que mencionábamos recién, estas 3 caravanas
Perdón, pero me dio como una alergia, tengo como... Estás como así con la... Estoy como un poco así. Tengo la nariz, no sé qué me pasa la nariz. Sepan disculpar. Bueno, está, eso, que Y averigüen ahí en su que barrio. todo el mundo se sume porque va a tener que ser un acto masivo y creo que así lo será, Sí, porque hay seguro. mucha reivindicación en la vuelta, hay muchas necesidades que tiene la gente porque esto, a ver, no es una crítica específicamente al gobierno, pero sí es una crítica o es una reivindicación de los derechos laborales. Es una crítica al gobierno, Y en María eso José. todo, bueno. Porque por vos, eso- ¿a no, quién le estás presionando y quería estás ver que diciéndole como- subime el sueldo, poneme el coso? Le decís al gobierno. Me gusta. Y vos. claro, porque es una demostración de fuerza Pensé que ibas a decir, de no, la clase no. trabajadora. No, por supuesto. Nosotros tenemos una reunión después con el presidente, informaba Sí, el otro sí. día Abdala y también informaba nuestro presidente de la calle Pou, que el 3 de mayo habría una reunión entre el PIT-CNT y Presidencia. Y bueno, es muy importante que previa a esa reunión nosotros podamos ser muchos en Libertador, ¿verdad? Sí, Organizados. Claro, porque y en realidad es apoyar Claro. inclusive apoyar las propuestas que Exacto. justamente la noticia que vamos a pasar ahora, la carta que presentó el Frente Sí. Amplio en manos del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a la presidencia. Creo que son puntos fundamentales Sí. para tener en cuenta justamente en este acto del Sí. 1 de mayo. ¿no? Igual la Ahí. plataforma del acto, digamos, del 1 de mayo la construye el PIT-CNT. El PIT-CNT, exactamente. Independientemente de que puedan haber coincidencias, Muchas coincidencias. con las propuestas que hace el Frente Amplio, que son más particulares y más de la coyuntura, claramente que al ser una fuerza política que defiende los intereses de los trabajadores y los más humildes, estamos en el mismo sentido, Estamos ¿no? en el mismo sentido, en el exactamente. mismo reclamo de atención, digamos, bueno, y vamos a eso entonces, ya que lo introdujimos. Que le dimos la introducción Claro, al el tema, martes al sí. mediodía el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entregó en la torre ejecutiva las propuestas económicas que elaboró la coalición de izquierda para contrarrestar los efectos de la suba de precios y la pérdida de poder adquisitivo. En una rueda de prensa dijo que no espera una respuesta inmediata del presidente Luis Lacalle Pou porque es un documento que el Poder Ejecutivo tiene que analizar y cuantificar. Obviamente que ya contestaron todos atrás, ¿no? Un poco disminuyendo, o incluso el propio presidente, no la vi todavía, pero hay que ver cómo se Pero esa financia. propuesta nosotros ya la teníamos en nuestros planes. Eso y planteaba del otro. Ciudadanos del Partido Colorado, por ejemplo. Sí, bueno, pero tenemos, por ejemplo, muy Sí. cortito, pero una de las propuestas es aplicar a las compras con medios electrónicos de pago, es decir, perdón, voy de vuelta. Aplicarse a las compras realizadas con medios electrónicos de pago. De esta forma se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga Claro. el margen de las ganancias. Sí. En resumidas palabras es... Aumentar el descuento aumentar- que teníamos antes, ¿no? O sea, hubo un retroceso y ahora se está pidiendo si podemos volver a lo que estaba antes. exactamente. Eliminar el IVA del gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas. También reducir en forma transitoria las tarifas sensibles de los sectores más empobrecidos. Mantener el precio del combustible, por lo menos hasta fin de año, sin aumentos. Sí, también se propone un aumento al doble de las transferencias monetarias y luego ajustar mensualmente por IPC. El aumento del salario público de forma escalonada, ¿no? Como está haciendo, para atender justamente de manera diferenciada a quienes tienen salarios más sumergidos. Sí. El aumento del salario mínimo nacional también como punto de partida. Esto del aumento mínimo nacional, por ejemplo, también estaba planteado por el PIT-CNT. Sí, y aumento permanente en las jubilaciones que no sea deducible del aumento por índice. Sí. La convocatoria a los grupos de negociación colectiva que no tengan correctivo hasta ahora en julio del 2022. Sí, sí. Y en particular también otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron Exacto. justamente un desempeño extraordinario en el año. Y después la creación de este fondo de estabilización de precios de combustible que se vincula con las cuestiones de los fondos de rentas generales y demás. Por ahí andaría, igual si lo quieren leer en profundidad las propuestas del Frente Amplio, pueden ir a la página del Frente Amplio, Frente
frenteamplio.uy o .gu.uy, tengo la duda. No, .uy. Frenteamplio.uy, entran ahí y van a encontrar el comunicado en donde están más desglosadas y un poco más profundizadas cada una de estas propuestas que le hace el Frente Amplio al gobierno para atender la emergencia coyuntural, social y económica que está atravesando la mayoría de la población que vive de un ingreso fijo, como es el salario. Sí, yo debo reconocer que a mí, a estas alturas, ya el sueldo no llego a fin de mes, y no es llorar, porque viste que hay como esa cosa de subestimar cuando decía, no llegas, sí, dale, no llegamos a fin de mes. Sí, está bastante complicado. No, y también en cuanto a lo de las caravanas y todo, capaz que comunicarse con el portal del PIT-CNT, que ahí también va a estar más desarrollado. También convocamos a que lean el portal de elpopular.uy, que ahí también vamos a estar informando de primera mano todas las actividades que se van a estar realizando el Día de los Trabajadores. Bueno, vamos con un temita de salud nuevamente. En el programa anterior todavía hemos tenido el cierre de una clínica en el interior, una pequeña policlínica, ¿te acordás? Sí, que también en un centro cultural. Sí, la vez pasada. ¿Y ahora en qué estamos? No, y en este caso estamos con el tema del cierre de Casa de Galicia, que desde el cierre de Casa de Galicia los trabajadores médicos y no médicos siguen sin trabajo. Uh-huh. El martes se efectuó la primera reunión de la comisión de seguimiento que pactó a principios de abril, hace casi un mes desde que cerró el sanatorio de Casa de Galicia, que los trabajadores médicos y no médicos llegaron a un acuerdo con las empresas que los contratarán: Círculo Católico, Hospital Evangélico, Universal, CUDAM y CRAMI. Pero este martes se concretó el primer encuentro de la Comisión de Seguimiento tripartita, integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud y representantes de los trabajadores y empresas, tal como se acordó en el acta de acuerdo efectuado hace aproximadamente 20 días en el Consejo de Salarios. Todo esto sí, pero todavía están sin trabajo. Sí, el sindicato médico eran unas cosas que denunciaba, ¿no? Que había un número enorme de médicos y de personal no médico, y que en realidad las instituciones iban a absorber un montón de nuevos no sé cómo se dice, afiliados a las mutualistas. Sí, son afiliados. Ahí va, afiliados, y no así un número es proporcional de justamente de personal médico y no médico. Entonces, ¿cómo te van a atender? Era la pregunta. O sea, ¿cuál es la calidad de la atención que vamos a tener? Bastante complejo. Bien, claro, este igual tema. A mí me parecía como muy romántico eso de, miren que no se van a quedar sin trabajo porque todas estas otras sociedades van a absorber esos trabajadores. Sí, y raro. No es como muy raro. No. En fin, otro tema que también es algo que venimos conversando hace tiempo, a mí me tiene preocupada. A todos. La nariz. Bueno, parece que le dio una alergia. Tremendo. Hay algo acá en el aire. Que me está matando. No es tu mate, ¿no? A ver cómo está el mate. Pará, déjame probar, a ver un poquito. Federico, me parece que es Federico el operador, el culpable de todo. Sí, el Fede me contagió alguna porquería. Escucha. Fede, ¿te acordás cuando me contagiaste el COVID? Hoy se estaban tirando Somos tan compañeros que causas ahí. Me tiraste hasta las enfermedades. Bueno, seguimos con un poquito con el tema de los derechos humanos. Vamos a volver después de mi estornudo. Cada tanto estornudo y ahí descontracturamos. Sí. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el organismo que nació por consenso político y hoy es cuestionado por el oficialismo. Esta es una nota de Mariana Cianelli, que la quiero nombrar porque fue compañera de facultad, divina. Mariana, te mando un abrazo, publicado en La Diaria. Uh-huh. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo cumple 10 años desde su puesta en funcionamiento y en septiembre culmina la gestión del actual Consejo Directivo. Ante una nueva elección de autoridades y con balance crítico de lo que ha sido el accionar de la institución, el oficialismo planteó la necesidad de impulsar una serie de modificaciones. Me distraje un chiquito. Sí. La necesidad de impulsar una serie de reformas a la ley que la creó en 2008. Las instituciones creadas con este propósito tienen como rol principal controlar que el Estado cumpla con las normas en materia de derechos humanos, y acá hay una cita: prácticamente todos los países del mundo tienen instituciones de derechos humanos con diferentes nombres. Uh-huh. Uruguay era el único que no tenía, era un compromiso con Naciones Unidas de ponerse al día, dijo López Goldaracena. Uh-huh. La nota continúa diciendo que con independencia de ese anclaje, la ley establece que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se hallará sujeto
sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. Algo que le molesta mucho a este gobierno, Sí. que está desesperado por poder controlar esta institución. Pero tanto le molesta que ya lo han manifestado públicamente Exacto. en el Parlamento y todo eso. Exacto. Bueno, ahí sigue Goldaracena en relación a esto que decís, ¿no? El poder político no quiere ser controlado en materia de derechos humanos, sentenció López Goldaracena y agregó, si fuera por ellos, lo mejor sería que no existiera, porque permanentemente les está marcando lo que está bien y lo que está mal en materia de derechos humanos. Cuando hay propuestas de reforma y ataques al instituto, tendría que haber un rechazo de plano por parte de la ciudadanía. Este marco legal fue establecido de común acuerdo entre todos los partidos y le guste o no le guste al poder político, es el organismo que está controlando en materia de derechos humanos la política de la administración, manifestó López Goldaracena. Complicado. Bien, bastante Complejo. complicado. A López Goldaracena debemos mencionar que lo tuvimos hace algún tiempo atrás, aquí justamente en este programa, A la izquierda late el corazón, hablando de los derechos humanos. Mirá qué No interesante. recuerdo, creo que había sido por el tema de la desaparición de Mato. Es de la casa, así que cuando queramos lo podemos Buenísimo. invitar, que López Goldaracena siempre está Bueno. ahí. Se quiebra la confianza de ¿Qué? los... ¿Dónde? Se quiebran las confianzas de los... No. De la ministra ¿De qué Moreira, ministra? Irene Moreira, de Cabildo Abierto. ¿Hay Como- desconfianzas en la interna de Cabildo Abierto? Sí, hay desconfianza. No. Viste que hay como No te idas, creo, venidas. no te creo. Hay tan Me estás poca jodiendo. Bueno, sí, renunció el jefe del gabinete de Irene Moreira por entender que ella no es de confianza, entre comillas, Opa. de la ministra. Se La, complicó. la jerarca, líder del partido Cabildo Abierto, estaría buscando formar su propia corriente dentro del partido ultra conservador. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, está realizando movimientos dentro de su equipo de trabajo y estaría provocando inquietudes, por lo que me parece que fue que toma la decisión Gonzalo Reisig, que debe ser pariente de Julio Herrera y Reisig, No sé. que coronel retirado, porque viste que también tiene esa peculiaridad del Ministerio de Vivienda ahora. Sí, Cabildo Son Abierto. dos retirados. Tiene la peculiaridad. Bueno, porque está a la cabeza. Claro, es una esta peculiaridad señora. del partido. La razón de la admisión del ex militar es que me encanta porque lo ponen como algo, ¿no? Las noticias siempre ponen como coronel retirado, ex militar, no. Bueno, ponen el acento justamente en esa En esa ese cualidad. cargo, Habría que ver qué medio ex es. cargo militar. Sí. Es que no se siente como una figura de confianza en el círculo de Moreira. Y sí. El líder del partido ultraconservador de Cabildo Abierto, la líder, junto con su esposo, el senador Guido Manini Ríos, de acuerdo al diario El País, claro, es el diario El País que cita, es importante para el diario El País poner que es un coronel retirado. Por allí decía el coronel retirado que se retira Que se también retira. del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Retirado al cuadrado, sí. ¿Qué Sí, dice? Gonzalo Reisig dice, no tengo otro empleo, dice, pobre, porque capaz que la jubilación de retirado no le da. Sí. Decidí dar un paso al costado porque donde estaba era un cargo de extrema confianza en el cual yo entendí que ya no cuento con esa extrema confianza. Y está bien, si es un cargo de confianza y vos te estás dando cuenta que te dejan afuera de todas las conversaciones, capaz que te tenés que ir, sí. Y añadió, desempeñé mi tarea con el mayor esfuerzo Claro. que pude y en determinado momento entendí que tenía que dar un paso al costado, dijo. Y lo di. Sí, una interna del Ministerio de Vivienda además que había propuesto básicamente hacer una revolución de la vivienda, Sí. la ministra, que no iba a quedar nada, No, ni y- un asentamiento iba a sí. quedar en pie, ni todo íbamos a tener casa, y de repente después, después No la aclaró. tuvimos. No, después aclaró. Después cortaban Además la de- cinta de cosas que ya... Además de cintas de que viviendas no le correspondían. No, que las levantó el frente, pero después ella explicó que eso que ella había dicho en la campaña, bueno, después está la realidad y no en era el tan debate, así, inclusive claro. su señor esposo, en Y el debate entonces, que sí. tuvo con Oscar Andrade. Sí, entonces no iban a hacer tantas viviendas y capaz que los asentamientos no se podían levantar todos y capaz que las viviendas las hacemos, no sé, de Bueno, cartón. pero fue un dicho. Porque Dijo, fue- bueno, fue algo que dije Sí, sin pensarlo. claro, en una campaña electoral. Bueno, Claro. pasó, no vamos a cuestionarle a
¿cómo es que se llama la ministra? Que se me fue el nombre, sí, Moreira. Irene Moreira, sí. porque digamos, convengamos que el presidente hizo una campaña diciendo que iba a hacer cosas que no hizo, ¿no? No la vamos a estar culpando a claro, ella, o sea, que ya se los mandaba. En todo caso es coherente con la coherente. campaña general de la coalición, que ganó unas elecciones diciendo que iba a hacer algo en favor de las grandes mayorías y terminó gobernando para las minorías. Sí, pero el programa electoral era la ley de urgente consideración en esos 135 artículos y lo está cumpliendo. No podemos decir que no lo está cumpliendo los 135 artículos. ¿El gobierno? Sí. Sí, falta igual todavía. Bueno, vamos a, después de darle este abrazo fuerte a la gente de Cabildo que le acabamos de dar, pasamos a otra noticia que tiene que ver más tiene que ver también con las cuestiones de derechos humanos. Sí. Pasó hace un par de días, pero nos parecía interesante traerlo a colación. El Frente Amplio criticó al gobierno por recibir al canciller turco en el aniversario del genocidio armenio. Desde la ventana de su camioneta, el canciller turco hizo con la mano la señal que identifica a los lobos grises, un grupo de extrema derecha que niega el genocidio armenio y está acusado de gran cantidad de crímenes. Un pequeño extracto del comunicado del Frente dice: condena la actitud del representante turco que frente a manifestantes uruguayos de ascendencia armenia y de ciudadanos uruguayos solidarios con su causa que se manifestaban pacíficamente, realizó gestos ofensivos vinculados al movimiento de ultraderecha nacionalista turco Los Lobos Grises. Dice el comunicado de la fuerza política que para el FA el gobierno demostró una confusa conducta de la política exterior al aceptar la visita del ministro de Relaciones Exteriores turco sin dimensionar adecuadamente que la misma se realizaría en una fecha de especial significación y sensibilidad para la colectividad armenia en Uruguay. Y es importante agregar que Uruguay justamente fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio perpetrado entre 1915 y 1923 y en el cual fueron perseguidas, torturadas y asesinadas entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Qué falta de respeto total. Esa gente tendría que estar vetada para la entrada al país. Bueno, en ese sentido le mando saludos sí. a Artin Sakian, que es nuestro compañero de propaganda, trabaja allí en el taller de propaganda, que es armenio. Ahí va. Toda mi solidaridad porque de alguna manera está vinculado a esta temática. Escuché las declaraciones del presidente de la República cuando se le hizo una consulta en relación a este tema, y él ahí le esbozó una idea de que obviamente que había que repudiaban desde el Ejecutivo este gesto que había hecho este señor turco, pero que que tampoco se podía andar mezclando. Una cosa son los negocios y otra cosa son los derechos humanos. Por ejemplo, ahí puso el caso y ya de paso dio palito para Cuba. Nosotros podríamos tener un tratado de libre comercio con la dictadura de Cuba, dijo, ¿no? Entonces, si podemos tener un tratado de libre comercio, dice él, como todo lo que dice, que anda a saber si es cierto o no, ¿por qué no vamos a tener un tratado de libre comercio con Turquía y tampoco vamos a dejar de hacer negocios porque él está haciendo, sea un ultraderechista, haciendo un gesto espantoso a gente que fue víctima de un genocidio, ¿no? Pero esas fueron las declaraciones del presidente que también estuvo en la prensa manifestándose y haciendo cosas divertidas, ¿viste? Que hace cosas divertidas el presidente, cómo lo humaniza la prensa hegemónica el presidente y lo hace simpático y bueno. Sí, no, es impresionante eso. Pero eso es un mecanismo de humanización para la cosa del sentido común, ¿no? Entonces el presidente golpea una bolsa de boxeo, anda en moto acuática. No, el otro día me enteré por anécdotas de Carlitos, que dicho sea de paso le mando saludos, que estuvieron allí los patones, Carlos Barceló, que dijo que el presidente un día intentó cruzar un alambrado por arriba y se cayó porque se quería hacer como muy no es por arriba. Es pata para bajarlo, brazo para levantarlo. Como si fuera una escalera. Claro. Y está mal. ¿Y por qué él nunca cruzó un alambrado? Porque pero se quiso hacer los alambrados son de él. Los que cruzamos el alambrado somos la gente que va al monte a buscar la leña, que tiene que cortar camino. Bueno, esa es la gente. Bueno, saludamos a todos los trabajadores rurales, ya que estamos hablando de alambrados. Y saludamos a Demir, nuestra compañera también de Voces de Montevideo, que ayer compartimos estudio con ella. Con esa voz de locutora maravillosa. No, la verdad me encantó. Me encanta. Me encanta. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Con esta voz de locutora. Vamos, Fede. De tu pelo soy, hija de tu cuero, soy el olvidado de la
alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Está escuchando bien CX40 Radio Fénix. Hotel Colón de Mercedes. Habitaciones con baño. De tu pelo soy, hija de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende garnica. Iba fue sin show, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, volvemos, ay, qué fuerte que me salí. Sí, salió Estos como micrófonos muy alto. de la Fénix son muy sensibles. Sí. Volvemos entonces en este segundo bloque. No lo dijimos al principio del programa, pero vamos a decirlo ahora. Nosotros en el día de hoy, en la entrevista central del programa, vamos a estar conversando con con la diputada Lilian Galán. Ella va a estar con el tema de la comisión investigadora por licencias de docentes y bueno, todo el tema de FENAPES, las denuncias realizadas. Sí. El nombre de la comisión en particular es Sí. Extensión de la justificación de licencias irregulares de los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, por parte del Consejo de Educación Secundaria en el periodo 2015-2019. Vamos a tener una entrevista con Lilian Galán ahora, en esta oportunidad no presencial porque tenía algunas dificultades, pero la vamos a tener telefónicas. No sé si está por ahí. Creo que ya la tenemos en línea, Fede. Sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acompañarlas. Gracias por estar en el programa A la Izquierda Late el Gracias Corazón. a ustedes. Lilian, Paola te habla, acá compañera con María José. Viene bien complicada hemos estado revisando un poco las últimas declaraciones que hubo como una andanada, ¿no? Entre la gente de FENAPES, también los diputados integrantes de la comisión, también hubo varias declaraciones tuyas al respecto. Bueno, sabemos que es una comisión que en principio el Frente Amplio cuestionaba incluso, y lo hace FENAPES también en su conferencia de prensa, en lo que tiene que ver con las atribuciones que se toma esta comisión y las consecuencias que tiene. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lilian? Sí, nosotros queremos seguir insistiendo con el tema de que la comisión investigadora es una comisión, cualquier comisión investigadora, es asesora de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que investigar, realizar informes y presentárselo a la Cámara. En esta oportunidad la coalición se planteó tomar una metodología, ellos llaman muy novedosa, y realmente seguimos mirando que para atrás solamente una vez en el 98 con una cuestión de Salto Grande se utilizó esa metodología. Así que es novedosa y la novedad es tomar atribuciones, si bien están amparados por la ley, ellos resuelven en una nota que no es el informe final, es simplemente una nota donde a nombre de, porque lleva el sello, ¿verdad?, de la Cámara de Representantes y se votó en la Cámara y salió por mayoría, es que tipifican unas conductas delictivas con una cantidad de delitos, fraude, encubrimiento, no me acuerdo ya cuántos delitos más, porque no tengo la nota acá. Y después, por otro lado, lo que hacen es nombrar a una cantidad de docentes que algunos son sindicalizados de FENAPES, de la directiva de FENAPES, y otros son las autoridades anteriores del Frente Amplio, que formaban parte del Consejo de Educación Secundaria.
Entonces a nosotros nos parece que la comisión se tomó atribuciones que no le corresponden, que lo que tendríamos que hacer nosotros es, asesorar a la Cámara de Representantes, y si la coalición ve que hay delitos que los quiere llevar a la justicia, que los lleve a la justicia, ¿verdad? Están en todo su derecho de hacerlo, pero nos parece que en esta oportunidad se pasa por encima de una comisión, de una investigación administrativa que se está llevando en el seno de secundaria, que es en el departamento jurídico se está investigando lo mismo, ¿verdad? A raíz de la denuncia de la directora Arnejo, se está investigando la conducta del profesor Slamovich y de algunos otros profesores. Pero nos parece que esto, esta investigación administrativa no la conocemos todavía porque es secreta mientras no salga el dictamen, y me parece que está bien eso, porque para algo en nuestro país existen los tres poderes, claro, existe el poder judicial, y las cosas tienen que ser como lo dicta una democracia. Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe la culpabilidad. Y acá están dando nombres de docentes, ¿verdad?, que van a los liceos, sí. O sea, yo pensaba, si yo estoy en esa lista y llego a un liceo y los alumnos, salió en el informativo central esa lista, ¿no? Sí. Mi madre dice que usted es un delincuente, hizo tal cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo levanto yo eso, no? Es un desprestigio para los docentes. Sí. Es un desprestigio para los docentes de la educación pública hoy, ¿no? Y por eso nosotros decimos que esto tiene una funcionalidad política, de desprestigio político y de desprestigio a los sindicatos. En medio de un modelo de gobierno que trae fuertes recortes para la educación pública. Entonces esto es intencional, esto tiene una intencionalidad, y lo ha dicho el diputado Schipani, inclusive, ¿verdad?, que es el miembro denunciante, ha dicho, vamos a seguir con esta investigadora hasta después del referéndum, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, María José acá. Sí. Sí, lo decía Alfonso Lerete, se refería a fraude, estafa, falsificación y abuso de funciones y encubrimiento. Por el momento no hay ninguna denuncia penal, por lo que dice justamente el informe, no hay denuncia penal, y también en un artículo que recabamos de José Olivera, él dice que ellos van a ver de presentar descargos, ya que es un mamarracho político esto que está sucediendo, obviamente, y que el sindicato, es decir, que se los está criminalizando al sindicato con un ajuste brutal. Supongamos que hay irregularidades con algún dirigente del sindicato de FENAPES, pero en este caso, claro, como tú ya lo decías, que yo te lo iba a preguntar si considera... si tú consideras que le corresponde al Parlamento justamente denunciar esos hechos, y ya de alguna manera lo decías al principio de que no corresponde justamente al Parlamento, entonces ¿cómo va a seguir esto esta denuncia? ¿Cómo correspondería que fuera el proceso ahora? ¿Cómo el proceso sigue? ¿Cómo corresponde que sea naturalmente el proceso? Sí, yo quiero dejar claro que como bancada del Frente Amplio nosotros no nos oponemos a la investigadora, ¿no? Porque es eso lo que nos están diciendo. No nos oponemos, al contrario. Si hay que investigar irregularidades de un docente, que se investiguen. Pero está, vuelvo a repetir, está en el Departamento Jurídico de Educación Secundaria la investigación administrativa. Y que vuelvo a repetir que es secreta porque ese secretismo le da garantías a los que allí se están investigando. Entonces, ¿qué pasa? El Departamento Jurídico de Secundaria puede tomar medidas. Dice, fulano, como dice, abusó de licencias sindicales, ¿no? Corresponde iniciar el descuento de sus saberes, o iniciar un sumario, o una destitución. Todo eso lo puede hacer secundaria. No lo puede hacer el Parlamento, ¿no? Sí. No lo puede hacer el Parlamento. Y entonces esta investigadora pasa por encima de esa investigación administrativa y
y tipifica ya de por sí delitos, Sí. ¿no? Y esto no termina acá, porque esto no es que tipificaron delitos porque los van a pasar a la justicia, no, al contrario. Sí. Bueno, Tipificaron los delitos sí. porque se están tomando atribuciones a algunos diputados que piensan que todavía siguen en el Poder Judicial o en la Fiscalía. Y eso no es ni el Poder Judicial ni la Fiscalía, y tenemos que respetar la división de poderes en el Uruguay. Esta resuelve de la comisión sienta un presidente muy feo en Uruguay, muy feo. Sí. Además acá se va contra docentes sindicalizados, contra las autoridades del sindicato, que es privado, ¿verdad? Uh-huh. Pero también lo dice el diputado Subía en las versiones taquigráficas que son públicas y que ustedes pueden acceder a ellas, dice hay cientos de docentes para citar. Sí. Entonces, vamos a criminalizar la actividad sindical así al voleo, vamos a ir contra todos los docentes de educación secundaria sindicalizados que alguna vez pidieron una licencia para ir a un congreso. Sí, Entonces, es grave. Sí, a mí me daba la impresión, con respecto a eso que decía Olivera, justamente, que algunos actores que montaron un juzgado dentro de la Comisión Investigadora Parlamentaria, algo que violenta el principio de separación de poderes y las competencias específicas, y después lo otro que me pareció como complicado también, no recuerdo cuál de estos internos, no sé si fue Subía o si fue alguno otro, que hablaban prácticamente como de una, ¿cómo se dice?, una articulación delictiva, como si fuese una cosa, una cosa sistemática y planificada entre muchos miembros, como para querer de alguna manera beneficiar, o sea, muy compleja. Y lo otro que te quería consultar, si en esto de las intencionalidades políticas, ayer, por ejemplo, yo miraba las tapas de los diarios, del Observador, El País y demás, en los kioscos, y se empieza a nombrar el tema nuevamente de la reforma educativa, ¿verdad? Que es uno de los caballitos de batalla de este gobierno. Sabemos que ha habido sistemáticamente una criminalización del movimiento sindical, en particular de los docentes. Entonces mi pregunta era si a vos te parece, o si se está analizando tal vez, que esta arremetida contra los sindicatos sea una forma de preparar en la cancha, digamos, para anular de alguna manera la oposición de los sindicatos de la educación a esta reforma que se viene de la educación, que todavía no tenemos muy claro de qué se trata. Sí, yo voy a decir varias cosas acá. Uh-huh. Una de las cosas que me parece importante decir y que lo he dicho en toda la prensa es que justamente cuando el Uruguay, que tiene una democracia muy fuerte y una separación de poderes, viola de alguna manera o menoscaba esa democracia, vamos por mal camino, ¿no? Uh-huh. Fíjense en que hay abusadores sexuales, hay criminales. Ayer vi ahí una cosa espantosa de un padre que mató a sus hijos, y nosotros no sabemos el nombre de esas personas, ¿verdad? Sí. Y están en la justicia, con hechos muy graves, y está bien que no sepamos justamente los nombres de esas personas, porque me parece que hay que proteger hasta que se compruebe su culpabilidad, ¿no? Sí. Sin embargo, acá, en la edición central de todos los informativos, es terrible, se da el nombre de docentes que están en actividad, ¿verdad? Sí. Lo hace el Parlamento, la Cámara de Representantes. Me parece muy grave esta situación, y justamente por eso decimos que tiene intencionalidad política. Nosotros decimos que es un circo para tapar, con mucho humo, para tapar cosas graves que están pasando en la educación, como por ejemplo hay 9.300 horas sin adjudicar, o sea que son docentes que no tienen horas de clase, y hay una cantidad de alumnos que al día de hoy todavía no tienen docentes. Es el doble de lo que había el año pasado. Uh-huh. Entonces, me parece que sí, que esto tiene una intencionalidad política, que es el desprestigio de la educación pública, y esto ya lo vimos nosotros, yo lo viví en otros momentos siendo docente, cuando viene ese desprestigio de la educación media justamente para poder iniciar una reforma educativa y acallar a los sindicatos.
Y hoy estamos frente a un brutal reajuste salarial, una caída del salario real muy importante de todos los uruguayos y también de los docentes. Entonces, hablar en contra de los sindicatos, hoy es ENAPES, mañana es otro, ¿no? Sí. Tiene una intencionalidad política que salta a todas luces. Y eso es lo que nos parece muy grave. No sé si vos tenías una pregunta, si no yo... No, que yo justamente iba a hacer mención de que ya se comienza con el tema de los docentes de San José, es decir, todo también como una ataque permanente hacia los docentes. Y lo hemos estado también hablando en otras oportunidades aquí en este programa, del tema de la falta de docentes, que todo lo que está contando justamente se viene a colación del... Yo quería hacer una consulta o una reflexión en torno a esto de la falta de docentes, porque una de las acusaciones que se le hacen a estos docentes es que no estaban, dejaban a los alumnos sin clase, ¿no? Hablaban de 200 horas, en fin. Y sin embargo, esto otro que estabas comentando vos, de que hay 9.000 horas que no están establecidas. El otro día leíamos una noticia acá en donde se hablaba de la posibilidad de que los gurises tuviesen clases por Zoom, por plataformas. O quinto y sexto juntos. Exacto. Entonces, es una contradicción que no se sostiene, y además hay una apelación a la cuestión moral, ¿no? Como construyen esto una postura moral, ¿no? De cómo puede ser que estos docentes dejen a los niños, a los alumnos sin clase por andar por ahí, muy muy compleja, porque tiene que ver con el sentido común más básico, ¿no? Claro. Yo decía eso, por favor, todos los que hemos estado adentro de las aulas sabemos cómo los docentes trabajan y con qué responsabilidad. Sí. Si hay algún docente que en realidad no lo hace, bueno, hay mecanismos administrativos y jurídicos dentro de educación secundaria para llevar adelante las medidas correspondientes. Pero acá se quiere el nombre de un docente ir contra lo que son los docentes sindicalizados y la docencia pública en este país, claro. Cuando hay, justamente tú decías, recortes salariales, falta de horas, hay más o menos 900 horas de matemática que no se están dando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver, son graves problemas administrativos que tienen las autoridades de hoy. Entonces, pónganse a trabajar, ¿verdad? Claro. Nosotros en el Parlamento tenemos muchas cosas que hacer, porque somos los encargados del diseño de las políticas públicas, ¿sí? Y sin embargo, estamos nuevamente pensando en criminalizar la actividad sindical y volver a hablar de la herencia maldita del Frente Amplio en lugar de hacerse cargo de los problemas que hay hoy. Eso es lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Hay diputados que están en la prensa simplemente hablando de los problemas del ayer y no piensan en los graves problemas que tiene la administración hoy. Hacen el trabajo. Sí, desvían la atención, ¿no? Claro, tienen la tarea de generar ese ruido en la prensa, lo que hablábamos hoy, ¿no? Otra cosa, los docentes también, quizás tú que sos docente, los docentes cuando son dirigentes sindicales, se supone que si están en tarea militante, la clase no queda, no es que, por ejemplo, la clase de ese docente queda sin docente. No, por supuesto que no, porque las horas sindicales... Primero que nada quiero aclarar una cosa, ¿no? Ellos dicen no hay ningún documento, no apareció ningún documento que avale esa... y el documento... El convenio. El documento es el convenio, el acta 90 y todos los archivos que acompañan al acta 90, que eso es muy importante, porque cada uno de esos archivos hace referencia a cada uno de los desconcentrados de la educación primaria, secundaria, UTU, ¿se entiende? Sí. Entonces, el año pasado, para ser más claro, ¿no? Gobierno de la coalición,
la directora de educación secundaria, Cherro, Sí. utilizó el acta 90 y el archivo que corresponde a educación secundaria, y lo utilizó bien porque es lo que tiene que hacer, y le dio, y dijo que se le daba licencias sindicales a los docentes que iban sindicalizados, ¿verdad?, que iban a participar del Congreso del PIT-CNT y a fin de año del Congreso de FENAPE, ¿sí? ¿Qué utilizó para eso? El acta 90, que está firmada, quiero decir, entre las SEB, que es sindicatos de la educación pública, ¿no?, y el CODICEN de la ANES, Sí. que es el organismo que está por encima de los desconcentrados. Sí. ¿Qué utilizó para eso la directora Cherro? Utilizó el acta 90 con el expediente que corresponde a educación secundaria, porque eso no puede pasar por encima del CODICEN, Sí. ¿no? Un desconcentrado no puede pasar por encima del órgano máximo. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo, a ver, de los artículos del Estatuto Docente, ¿cuál les doy? Y les dio, creo que el 70.8. Sí. Entonces, acá, en ese momento, se utilizó otro artículo que era el 70.10. ¿Por qué? Porque el 70.10 lo que dice es que los docentes, cuando hacen uso de esta licencia para ir a un congreso, Sí. ¿no? Además, el congreso de FENAPE se hace en diciembre, justamente para que no tengan que faltar a clase. Sí. Pero bueno, pierden el presentismo, que es uno de los derechos, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, por ejercer una licencia sindical que no es para irse de vacaciones, que es para ir a un congreso todo un fin de semana, pierden uno de sus derechos, que es el presentismo. Por eso se utilizaba el 70.10, ¿sí? Pero además, yo quiero decir esto, a ver, que lo saben los padres, ¿verdad? Lo saben los alumnos. A veces se tienen que ir para la casa porque no están dadas las horas de clase. Y no es porque el docente sindicalizado se va a una reunión o a un congreso. Por Claro. favor. Claro, sí, sí. Los males de la educación no tienen que ver con que haya No. docentes sindicalizados ni organizados. Al contrario. Problemas en la educación pública hubo siempre. La educación pública cumple una función política que es muy importante, que es educar al ciudadano de acuerdo al modelo de país que se quiere. Entonces, ¿cuál es este modelo de país que estamos teniendo hoy en día? Un modelo con muy bajo salarios públicos y privados, con una gran represión, si hay, porque tenemos la ley aprobada, la LUC, si hay movilizaciones por parte de los docentes. Y bueno, entonces hay que ponerle freno frente a la opinión pública a los sindicatos, desprestigiar, y esto no es nuevo, en el Uruguay se ha hecho en otros momentos. Los problemas de la educación pública existen, pero no son los docentes los problemas, como en algún momento lo dijo el ministro, tristemente. Por algo la educación pública en el Uruguay tiene tanto prestigio, ¿verdad? Y todos hemos, por lo menos todos aquellos que queremos en la educación pública, hemos mandado a nuestros hijos a la educación pública porque creemos justamente en ella. Y los docentes no son el problema, sino que son la solución. Muy bien. No hemos sido siempre la solución en la educación. Hemos hecho propuestas educativas de cambios curriculares. Para eso existe las asambleas Técnico-docente. técnico-docentes. Sí. Entonces, claro, desprestigiar a los docentes significa, bueno, no saben nada, son unos vagos, no quieren trabajar. Entonces, cuando vamos a proponer un currículum nuevo, llamamos al exterior, llamamos a grandes técnicos y dejamos de lado a los docentes que crean conocimiento en el aula con su quehacer, con su práctica día a día. Muy bien. Diputada Liliana Galán, te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Claramente este tema va a seguir porque lo van a seguir azuzando los medios de comunicación y se van a generar muchas ramificaciones. Tenemos que ver también cómo nosotros nos manejamos con estas operaciones gigantescas de prensa, en este caso para desprestigiar el sindicato de los profesores. Y bueno, y estamos en contacto para próximas instancias que seguramente por este tema o por otros también. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada. Un gusto para mí. Abrazo. Muy bien, teníamos allí, que queríamos comentar también que con este tema continuaremos para el programa siguiente,
para el programa que viene, y quizá tengamos como la otra parte de la representación, digamos, la palabra Sí, la gente de FENAPES. la gente de FENAPES, Sí, exactamente. sí. Lo que queda claro es que es un tema muy complejo, que se está utilizando políticamente, Sí. que hay que estar muy atentos y que se viene una reforma educativa. Y que se está discutiendo en un ámbito que no Que no corresponde. correspondería. Bueno, para finalizar, si Sí. te parece, Paola, hoy tenemos como un audio cortito que hoy estábamos principalmente cuando empezamos el programa. Vos sabés que a mí... Bueno, con lo del 1 de mayo te ayudo porque si no nos quedamos Empezamos sin el programa tiempito. con lo del tema del 1 de mayo y vamos a finalizar también el programa con el tema del 1 de mayo y vamos a ir al audio del responsable de organización, Enrique Méndez. Mándalo, Fede. Que nunca me vieron. Bueno, 1 de mayo, nuevamente después de 2 años, volvemos a poder tener de forma presencial nuestro característico acto del 1 de mayo a nivel central, pero a nivel de todo el país. Miles y miles y miles y miles de uruguayas y uruguayos participarán de las decenas y decenas y decenas de actos de 1 de mayo que se van a llevar adelante en todo el país por parte del movimiento sindical, pero que lo haremos acompañados de nuestras compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones sociales y de aquellos sectores de nuestra sociedad que son, junto a los asalariados, quienes movemos la rueda de nuestro país. Los cuentapropistas, el pequeño y el mediano productor familiar, el feriante, el bolichero, el comerciante, los jubilados, los pensionistas, los estudiantes, las trabajadoras y los trabajadores, como lo venimos diciendo. Y en este caso se viene trabajando y a mucho ritmo para que este 1 de mayo pueda conmemorarse de la mejor forma y que verdaderamente la gran plataforma de las trabajadoras y los trabajadores, en el marco de las verdaderas necesidades que tienen que atenderse por parte de quienes administran el país para cumplir con las verdaderas necesidades que nuestro pueblo tiene, tenga que ser un hecho. Y en ese entendido, sin duda, vamos a tener, como lo decía recién, muchísimos actos para llevar adelante esa expresión. El próximo domingo, desde diferentes puntos de zona metropolitana y desde diferentes puntos y barrios de Montevideo, se está colocando locomoción, ómnibus, para que aquel vecino y vecina con su bicicleta, su moto, su autito, puedan sumarse a 3 caravanas gigantes que se van a desarrollar desde la Plaza Colón, desde la Plaza Huelga General y desde la Plaza Lafone, para trasladarnos en esas 3 caravanas a partir de las 9 de la mañana y llegar a la Plaza 1 de Mayo, donde ahí estaremos dejando todos los vehículos y bajando para realizar una movilización a pie por Avenida de las Leyes y Avenida del Libertador hasta Valparaíso, donde la idea es que en el entorno de las 10:30 estemos llegando al estrado y podamos tener, en principio, lo primero, una gran expresión cultural, artística de nuestros compañeros y compañeros de la Asociación de Funcionarios de Sodre. Luego la oratoria de la compañera secretaria de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre, de la compañera secretaria general Elvia Pereira y del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Y donde cerraremos después ahí con toda la efervescencia de los compañeros desalados que estarán tocando para el 1 de mayo ahí. Bueno, teníamos entonces la palabra del secretario de organización del PIT-CNT.